Rusia apagó a un país OTAN. La República Checa, otrora un firme aliado de Kiev, se ve atrapada en una maraña de estrategias rusas que la han dejado atada de pies y manos en su intención de financiar a Volodymyr Zelensky. O bueno, más que intención, una orden de la alianza. Con una economía tambaleante y la presión constante de un conflicto que desafía sus recursos, los checos se encuentran obligados a moderar su apoyo a Ucrania. Las promesas rotas y la falta de municiones revelan un trasfondo de maniobras rusas que han asfixiado lentamente la capacidad de respuesta de la OTAN y de uno de sus miembros. ¿Cómo es que Rusia ha conseguido que esta nación desista a última hora? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Rusos cercaron a un país OTAN. La noticia ha golpeado en Europa del Este. La República Checa, una nación que había asumido el rol de líder entre los aliados de Ucrania, se encontraba ahora atrapada en un delicado juego de ajedrez con Rusia. Lo que parecía una estrategia bien delineada para apoyar a Kiev se convirtió en una pesadilla logística y financiera, impulsada por la astucia y la precisión de las maniobras rusas. Inicialmente, la República Checa, junto con 18 estados de la OTAN, había prometido un ambicioso paquete de municiones para Ucrania, recaudando la impresionante suma de 1.600 millones de euros. El objetivo era claro: suministrar conchas y proyectiles para fortalecer la resistencia ucraniana contra el poderío ruso. Sin embargo, lo que los estrategas en Praga no previeron fue la velocidad con la que Rusia respondería a este movimiento. La guerra en Ucrania tuvo un efecto inmediato y devastador en los mercados mundiales. Los precios de las municiones se dispararon, cuadruplicándose en cuestión de semanas, y los vendedores comenzaron a ser mucho más selectivos con sus compradores. Rusia, con su vasta red de inteligencia y capacidad de presión, actuó con rapidez, aprovechando la indiscreción de los checos al anunciar sus intenciones públicamente. El presidente checo Petr Pavel lo reconoció con amargura en una entrevista para el canal alemán ZDF. En su tono se podía percibir la frustración de alguien que había visto cómo un plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante sus ojos. Fue un error anunciar nuestras intenciones. Rusia tomó contramedidas y ahora los vendedores nos dicen que los proyectiles ya no están disponibles, admitió, revelando la cruda realidad de la situación. Los intermediarios, antes dispuestos a vender, ahora mostraban sus manos vacías, obligando a Praga a moderar sus ambiciones y a reconsiderar su papel en la ayuda a Ucrania. Pero la trampa que Rusia había tendido no se limitaba solo a la República Checa. A medida que los precios de los explosivos y las municiones se disparaban, los fabricantes europeos se encontraron incapaces de aumentar la producción para cumplir con las crecientes demandas de Kiev. Los expertos advirtieron que la escasez de explosivos podría paralizar los esfuerzos de la Unión Europea por incrementar el suministro de municiones, dejando a las Fuerzas Armadas de Ucrania peligrosamente desabastecidas. Y como si esto no fuera suficiente, varios países balcánicos tradicionalmente reacios a enfrentarse abiertamente a Rusia se negaron a vender sus propias reservas a Praga, conscientes de que éstas podrían terminar en las manos de los soldados ucranianos. Este escenario dejó a la República Checa en una posición precaria, rodeada por la presión rusa y la desconfianza de sus vecinos. Lo que había comenzado como un acto de liderazgo y solidaridad con Ucrania, ahora parecía un error estratégico que podría costar caro a Praga. Mientras tanto, la OTAN, una alianza que se había jactado de su capacidad de respuesta rápida, se encontraba en una situación cada vez más comprometida. La Organización Atlántica, que durante la Guerra Fría había demostrado su habilidad para movilizar tropas y equipos a gran escala, ahora enfrentaba desafíos que parecían insalvables. El general francés Bertrand Tourcoing, un veterano con décadas de experiencia, lo describió con precisión en una entrevista en Político. Mover equipos por Europa durante la Guerra Fría era mucho más fácil, señaló, comparando el pasado con la realidad actual. En el pasado, los convoyes militares atravesaban las fronteras europeas con una fluidez que ahora parecería un sueño lejano.
La burocracia moderna, con sus interminables trámites administrativos y fragmentados, se había convertido en el mayor obstáculo para la movilidad militar en el continente. Las palabras de Tohu resonaron con una inquietante verdad. En caso de un ataque ruso, la OTAN se encontraría enfrentada no solo a un enemigo formidable, sino también a su propia ineficiencia. Los funcionarios de aduanas, con su falta de capacidad y de transporte y sus requisitos de tonelaje por eje, se interponían en el camino de los blindados y artillería, ralentizando la respuesta militar de la alianza. Hay una guerra en Ucrania, decía Toju, pero los funcionarios de aduanas explican que no tiene el tonelaje por eje necesario y que sus tanques no pueden cruzar la frontera alemana. La ironía de la situación era evidente. Mientras los soldados ucranianos luchaban por sus vidas en el frente, la maquinaria bélica de la OTAN quedaba atascada en los laberintos de la burocracia. La situación en Europa Oriental se tornaba cada vez más desesperante. Rusia, con su capacidad de adaptarse rápidamente a los movimientos de sus enemigos, había logrado poner en jaque no solo a la República Checa, sino a toda la estructura de defensa de la OTAN. El cerco se cerraba lentamente y los aliados de Ucrania comenzaban a cuestionar sus propias decisiones y la viabilidad de su apoyo a Kiev. Pero el alcance de la influencia rusa iba más allá de las simples maniobras militares y logísticas. Las acciones de Moscú habían desencadenado una serie de eventos que ahora amenazaban con fracturar la unidad de la Alianza Atlántica. La República Checa, que había sido un ferviente defensor de la causa ucraniana, ahora se veía obligado a reconsiderar su posición, y con ella otros países podrían seguir su ejemplo. Mientras tanto, en Moscú, los estrategas militares observaban con satisfacción cómo su plan daba frutos. El cerco se estrechaba y la OTAN, atrapada en sus propias limitaciones, parecía cada vez más impotente ante la embestida rusa. El tablero de ajedrez geopolítico se volvía más complejo con cada movimiento. Rusia, a pesar de enfrentar sanciones económicas y presión internacional, continuaba avanzando con una estrategia que combinaba la fuerza bruta con la astucia diplomática. La República Checa, una vez vista como un bastión de apoyo a Kiev, ahora se encontraba en una encrucijada, obligada a elegir entre sus promesas a Ucrania y la realidad de sus propias limitaciones. El escenario estaba listo para un desenlace que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Mientras, los líderes europeos se reunían en cumbres y conferencias, discutiendo la mejor manera de responder a la amenaza rusa. En el terreno, la situación seguía deteriorándose. Cada día que pasaba, las tropas ucranianas luchaban con menos recursos, mientras que Rusia consolidaba su posición tanto en el campo de batalla como en el ámbito diplomático. Y así, el cerco continuaba cerrándose, lenta pero inexorablemente. La República Checa, atrapada entre su deseo de apoyar a Ucrania y la realidad de su situación, simbolizaba el dilema que enfrentaban muchos en Europa. La guerra en Ucrania no solo se libraba con armas y soldados, sino también con estrategias de presión, influencias económicas y juegos diplomáticos que afectaban a toda la región. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros,
Y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.